En las enseñanzas de Jesús, las parábolas ocupan un lugar central. Estas historias sencillas, pero profundamente significativas, fueron usadas por Jesús para transmitir verdades espirituales y principios del reino de Dios. A través de las parábolas, Jesús desveló misterios divinos de una manera accesible para sus oyentes, permitiendo que aquellos con corazones receptivos entendieran y aplicaran sus enseñanzas en sus vidas. En este video, de Historias Fascinantes de la Biblia, estudiaremos 20 de los versículos más importantes donde Jesús enseñó en parábolas, resaltando el significado y la relevancia de cada una. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. En Mateo 13:3, Jesús comienza a enseñar a la multitud usando la parábola del sembrador. Este versículo marca el inicio de una de las parábolas más conocidas y profundas de Jesús, en la cual utiliza una metáfora agrícola para explicar verdades espirituales. La parábola del sembrador es una narrativa sencilla que describe a un sembrador que sale a sembrar su semilla. Mientras siembra, las semillas caen en diferentes tipos de terreno: el camino, lugares pedregosos, entre espinos y finalmente en buena tierra. Cada tipo de terreno representa una respuesta diferente a la palabra de Dios. El camino representa a aquellos que oyen la palabra pero no la entienden, y el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Los lugares pedregosos simbolizan a quienes reciben la palabra con gozo al principio, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo y, cuando llega la tribulación o la persecución, se apartan. Las semillas que caen entre espinos representan a quienes oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por último, la buena tierra representa a los que oyen y entienden la palabra y dan fruto, produciendo a 100, a 60 y a 30 por uno. La parábola del sembrador destaca la importancia de la receptividad y la comprensión del mensaje del reino de Dios. Jesús usa esta parábola para ilustrar cómo la misma semilla, que es la palabra de Dios, puede tener resultados radicalmente diferentes dependiendo de la disposición del corazón del oyente. No es la semilla la que varía, sino el terreno en el que cae, lo cual pone de manifiesto la responsabilidad de cada persona en cómo recibe y responde a la palabra. Jesús utiliza la imagen del sembrador y la semilla, familiar para sus oyentes en una sociedad agraria, para comunicar una verdad espiritual de una manera que puedan entender. Sin embargo, también señala que no todos comprenderán o aceptarán su mensaje. Esto explica por qué Jesús enseñaba en parábolas. Las parábolas tenían el propósito de revelar verdades a aquellos que estaban espiritualmente abiertos y ocultarlas a aquellos que eran espiritualmente indiferentes o cerrados. La parábola del sembrador no solo es una enseñanza sobre la diversidad de respuestas al Evangelio, sino también un llamado a la introspección. Nos invita a examinar el estado de nuestro propio corazón y considerar qué tipo de terreno somos para la palabra de Dios. Nos desafía a cultivar un corazón receptivo y fértil, donde la palabra pueda echar raíces profundas, crecer y dar fruto abundante. Número 2. Mateo 13:10-11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En Mateo 13:10-11, los discípulos de Jesús se acercan a él con una pregunta fundamental: ¿por qué les hablas por parábolas? Esta pregunta surge de su curiosidad y deseo de entender por qué Jesús utiliza parábolas como su método principal de enseñanza cuando habla a las multitudes. La respuesta de Jesús proporciona una visión profunda de la naturaleza de su enseñanza y la revelación del reino de los cielos. Jesús responde diciendo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esta respuesta revela que hay una distinción entre los discípulos y la multitud en términos de su capacidad para comprender las enseñanzas espirituales profundas. Los discípulos, debido a su cercanía con Jesús y su disposición a seguirlo, reciben una comprensión más profunda de los misterios del reino de los cielos. En contraste, a las multitudes
no se les concede este mismo nivel de comprensión. El uso de parábolas por parte de Jesús sirve a múltiples propósitos. En primer lugar, las parábolas son una forma de enseñar que invita a la reflexión y el autoexamen. No son simplemente relatos directos, sino que contienen verdades espirituales ocultas que deben ser descubiertas y comprendidas. Este estilo de enseñanza requiere que los oyentes participen activamente, piensen profundamente y busquen el significado detrás de las palabras. Aquellos que tienen un corazón abierto y una mente receptiva serán capaces de discernir las verdades más profundas que Jesús está comunicando. En segundo lugar, las parábolas actúan como un filtro. Para aquellos que están verdaderamente interesados y dispuestos a seguir a Jesús, las parábolas se convierten en una herramienta de revelación. Estos individuos, como los discípulos, buscan entender y están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para captar el mensaje. En cambio, para aquellos que son indiferentes, hostiles o simplemente curiosos, sin un compromiso genuino, las parábolas permanecen como historias enigmáticas, sin un significado claro. De esta manera, las parábolas separan a los verdaderos buscadores de la verdad de aquellos que no están dispuestos a profundizar. Además, las parábolas cumplen una función profética y judicial. Jesús cita a menudo las escrituras del Antiguo Testamento que predicen que el pueblo vería pero no entendería, oiría pero no percibiría. Este fenómeno es una forma de juicio divino sobre la incredulidad y la dureza de corazón. Las parábolas, por lo tanto, son una forma de gracia y juicio simultáneamente. Son gracia para aquellos que buscan y encuentran la verdad, y juicio para aquellos que, debido a su obstinación, permanecen en la oscuridad. En el contexto del ministerio de Jesús, las parábolas también reflejan una estrategia de comunicación en un entorno de creciente oposición. A medida que la resistencia a su mensaje se intensifica, Jesús utiliza parábolas para comunicar verdades profundas de una manera que no sea directamente confrontacional. Aquellos que están espiritualmente sintonizados entenderán, mientras que los opositores se encontrarán desconcertados y menos capaces de acusarlo de blasfemia o subversión. La idea de que los discípulos tienen el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos subraya la intimidad y la relación especial que tienen con Jesús. Este conocimiento no es simplemente intelectual, sino que es una revelación que transforma sus vidas y les da una nueva comprensión de la realidad espiritual. Los misterios del reino de los cielos incluyen la naturaleza de Dios, la misión de Jesús, el propósito de su venida, y las implicaciones de su mensaje para la vida eterna y la justicia. Para los discípulos, y por extensión, para todos los creyentes, la enseñanza en parábolas es una invitación a profundizar en la relación con Dios y a buscar continuamente su revelación y entendimiento. Nos desafía a no conformarnos con una comprensión superficial, sino a explorar y meditar en las verdades profundas que Jesús nos ha revelado. Número 3. Mateo 13:30 y 4:35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: «Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». En Mateo 13:34-35, se nos muestra cómo Jesús utilizaba las parábolas como su principal método de enseñanza al hablar a las multitudes. Las parábolas eran relatos simples y accesibles, basados en experiencias cotidianas y familiares para la audiencia de Jesús, como la agricultura, la pesca y la vida doméstica. Estas narraciones contenían significados espirituales profundos y verdades sobre el reino de Dios. La elección de Jesús de enseñar mediante parábolas no fue arbitraria, sino que tenía un propósito profundo y cumplía una profecía antigua. Las parábolas permitían a Jesús comunicar verdades espirituales de manera que aquellos con corazones abiertos y dispuestos pudieran entender. Al mismo tiempo, ocultaban estas verdades a aquellos que eran indiferentes o hostiles a su mensaje. Este enfoque bifurcado es esencial para comprender el propósito de las parábolas. Por un lado, las parábolas desvelaban misterios del reino de Dios a los discípulos y a los oyentes receptivos. Por otro lado, velaban estas verdades de aquellos que no estaban espiritualmente preparados para recibirlas. Mateo 13:35
cita una profecía del Salmo 78:2, que dice: «Abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos». Esta referencia al Antiguo Testamento subraya que la misión y el método de enseñanza de Jesús estaban enraizados en el plan divino revelado a través de las Escrituras. Las parábolas eran un medio a través del cual Jesús cumplía esta profecía, revelando secretos del reino de Dios que habían estado ocultos desde la fundación del mundo. Estas verdades ocultas no eran accesibles a través de la sabiduría humana o el entendimiento natural, sino que requerían revelación divina y una disposición espiritual para ser comprendidas. Las parábolas de Jesús abarcaban una variedad de temas, incluyendo la naturaleza del reino de Dios, la respuesta humana a la palabra de Dios, la justicia, la misericordia, el juicio y la gracia. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Jesús explica cómo diferentes tipos de terreno representan las diversas respuestas humanas a la proclamación del Evangelio. Algunos oyentes recibirán la palabra con gozo, pero sin profundidad, mientras que otros permitirán que las preocupaciones mundanas ahoguen la semilla de la palabra. Sin embargo, aquellos con corazones receptivos y fértiles producirán una cosecha abundante. Otra parábola significativa es la del buen samaritano, donde Jesús redefine el concepto de prójimo y desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo. A través de esta historia, Jesús enseña sobre la compasión y la misericordia, instando a sus oyentes a extender el amor y la ayuda a todos, independientemente de las barreras culturales o religiosas. La parábola del Hijo Pródigo revela la misericordia y el amor incondicional de Dios hacia los arrepentidos, mostrando la disposición divina para perdonar y restaurar a aquellos que se alejan y luego regresan a Él. El uso de parábolas también fomentaba un aprendizaje activo y reflexivo entre los oyentes de Jesús. En lugar de dar respuestas directas, las parábolas invitaban a la audiencia a pensar profundamente, reflexionar sobre sus propias vidas y buscar el significado más profundo detrás de las historias. Este enfoque participativo fomentaba una comprensión más personal y profunda de las enseñanzas de Jesús, invitando a los oyentes a aplicar estas verdades en sus propias vidas y relaciones. Número 4. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. En Lucas 8:11, Jesús explica la parábola del sembrador a sus discípulos, afirmando que la semilla es la palabra de Dios. Esta explicación proporciona una clave fundamental para entender no solo esta parábola, sino también la manera en que Jesús veía su misión y su mensaje. La semilla, representando la palabra de Dios, tiene el potencial de producir vida y crecimiento, pero su éxito depende del tipo de terreno en el que cae. Los diferentes tipos de terreno en la parábola simbolizan las distintas maneras en que las personas reciben y responden al mensaje de Dios. El terreno del camino, donde la semilla es pisoteada y comida por las aves, representa a aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden o no la aceptan. Aquí, el maligno arrebata lo que ha sido sembrado, impidiendo que la palabra eche raíces en sus corazones. Este terreno simboliza corazones endurecidos y cerrados a la verdad divina. El terreno pedregoso, donde la semilla brota rápidamente pero se marchita por falta de humedad, representa a aquellos que reciben la palabra con alegría al principio, pero no tienen profundidad espiritual. Cuando enfrentan pruebas o persecuciones, su fe superficial se marchita rápidamente. Este terreno simboliza una fe impulsiva, pero sin fundamento sólido. El terreno espinoso, donde la semilla crece pero es ahogada por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, representa a aquellos que escuchan la palabra, pero permiten que las distracciones y los deseos mundanos la ahoguen, haciendo que sea infructuosa. Este terreno simboliza corazones divididos y prioridades mal dirigidas. Finalmente, el terreno bueno, donde la semilla cae y produce una cosecha abundante, representa a aquellos que oyen la palabra con un corazón noble y bueno, la retienen y perseveran hasta producir fruto. Este terreno simboliza corazones receptivos y vidas transformadas por la palabra de Dios. La metáfora de la semilla es rica en significado.
Al igual que una semilla física contiene en sí misma todo el potencial para crecer y convertirse en una planta madura que da fruto, la palabra de Dios contiene en sí misma el poder para transformar vidas, traer esperanza y revelar la verdad divina. Sin embargo, al igual que una semilla necesita un entorno adecuado para crecer, la palabra de Dios necesita ser recibida en un corazón dispuesto y receptivo para que pueda florecer. Jesús, al utilizar esta metáfora, subraya la importancia de la disposición del corazón humano en la recepción de la palabra de Dios. La efectividad de la palabra no depende de su contenido, que es siempre poderoso y transformador, sino de la respuesta del oyente. Esto nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón y nuestra receptividad a la palabra de Dios. Número 5. Marcos 4, 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. En Marcos 4:2 se destaca que Jesús utilizaba las parábolas como su método principal de enseñanza, comunicando muchas cosas a través de estas narraciones. Las parábolas eran una herramienta esencial en la doctrina de Jesús, permitiéndole transmitir verdades espirituales profundas de una manera accesible y memorable para sus oyentes. Las parábolas de Jesús no eran simplemente historias para entretener. Cada una tenía un propósito didáctico específico. A través de ellas, Jesús revelaba aspectos fundamentales del reino de Dios, la naturaleza de Dios y la respuesta humana adecuada a la llamada divina. Las parábolas funcionaban como un medio para que las personas reflexionaran sobre su propia vida y comportamiento en relación con los principios divinos que Jesús enseñaba. Una de las razones por las cuales Jesús usaba parábolas era para provocar la reflexión y el autoexamen en sus oyentes. Las parábolas a menudo contenían elementos sorprendentes o paradójicos que desafiaban las expectativas y suposiciones de las personas. Este aspecto inesperado de las parábolas obligaba a los oyentes a pensar más profundamente y a considerar nuevas perspectivas sobre temas como la justicia, la misericordia, el perdón y la fe. Además, las parábolas servían para separar a aquellos que realmente buscaban la verdad de aquellos que no estaban interesados en comprender el mensaje de Jesús. Para los discípulos y aquellos con corazones abiertos, las parábolas eran reveladoras y esclarecedoras. Sin embargo, para aquellos que eran indiferentes o hostiles, las parábolas permanecían enigmáticas y difíciles de entender. Este enfoque selectivo en la comunicación de verdades espirituales cumplía un propósito divino, asegurando que solo aquellos que realmente deseaban entender y seguir a Jesús recibieran la revelación completa. El uso de parábolas también permitía a Jesús enseñar de una manera que evitara conflictos directos con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Al comunicar verdades profundas a través de historias simples y aparentemente inofensivas, Jesús podía llegar a un amplio público sin provocar una confrontación inmediata. Sin embargo, aquellos que tenían discernimiento espiritual podían captar las implicaciones más profundas de sus enseñanzas y ser transformados por ellas. La estructura de las parábolas también facilitaba la memorización y la transmisión oral de las enseñanzas de Jesús. En una cultura predominantemente oral, las historias y metáforas eran formas efectivas de comunicar y preservar conocimiento. Las parábolas de Jesús eran fácilmente recordadas y podían ser repetidas y compartidas entre las comunidades de creyentes, ayudando a difundir su mensaje de manera eficaz. Además, las parábolas reflejaban la realidad cotidiana de los oyentes de Jesús, utilizando imágenes y situaciones familiares como la agricultura, el comercio y las relaciones familiares. Esto hacía que las enseñanzas fueran más accesibles y relevantes para su audiencia. Al usar elementos de la vida diaria, Jesús podía conectar las verdades espirituales con la experiencia concreta de las personas, facilitando una comprensión más profunda y una aplicación práctica de sus enseñanzas. Número 6. Lucas 15:3-7. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En Lucas 15:3-7, Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida para ilustrar la alegría y el valor que Dios otorga al arrepentimiento y la redención. Esta parábola forma parte de una serie de 3, junto con las parábolas de la moneda perdida y el hijo pródigo, todas las cuales destacan el tema del regocijo celestial por la recuperación de lo perdido. La historia comienza con un hombre que tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una. En una sociedad agraria, cada oveja era valiosa, representando una inversión significativa y una fuente de sustento. La pérdida de una oveja no era trivial. Cada animal tenía importancia individual para el pastor. Jesús plantea una pregunta retórica, asumiendo que cualquier persona en esa situación dejaría las 99 ovejas en un lugar seguro para buscar la perdida. Esta acción subraya el cuidado y la responsabilidad del pastor hacia cada miembro de su rebaño. El pastor en la parábola representa a Dios, quien busca activamente a los perdidos con amor y dedicación. La oveja perdida simboliza a un pecador que se ha desviado del camino. La búsqueda del pastor no es casual ni superficial. Es una búsqueda diligente y determinada. Este esfuerzo refleja el amor incondicional y el compromiso de Dios con cada individuo, mostrando que ninguna persona está fuera del alcance de su gracia. Cuando el pastor encuentra a la oveja, no la reprende ni la castiga. En cambio, la pone sobre sus hombros con alegría. Esta imagen es profundamente conmovedora, ilustrando la ternura y la compasión de Dios al rescatar a los perdidos. Llevar la oveja sobre los hombros también implica un sacrificio y un esfuerzo adicional por parte del pastor, enfatizando el costo personal que Dios está dispuesto a asumir por la redención de cada persona. El regreso a casa con la oveja perdida no es un evento privado. El pastor llama a sus amigos y vecinos para compartir su alegría. Este aspecto comunitario resalta que la redención no es solo un asunto individual, sino que tiene implicaciones y repercusiones en la comunidad de fe. La alegría es compartida y la restauración de uno afecta a todos. La conclusión de Jesús en esta parábola es poderosa. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este contraste subraya el valor infinito que Dios otorga al arrepentimiento. Aunque los 99 justos son importantes, la recuperación de uno que estaba perdido provoca una celebración mayor en el cielo. Esta afirmación desafía cualquier actitud de autosuficiencia o complacencia espiritual, destacando que el corazón de Dios siempre está buscando y acogiendo a los arrepentidos. La parábola también desafía a la comunidad de creyentes a adoptar la misma actitud de búsqueda y acogida hacia los perdidos. La misión de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, es salir y encontrar a aquellos que están alejados, mostrándoles el amor y la gracia de Dios. La alegría celestial por cada pecador arrepentido debe reflejarse en la comunidad de fe, que celebra y apoya la transformación y el regreso de cada individuo. Número 7. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1, Jesús introduce una parábola que enfatiza la importancia de la perseverancia en la oración. Esta enseñanza es fundamental para comprender la naturaleza de la relación entre los creyentes y Dios, así como la actitud que deben tener en su vida espiritual. Jesús comienza con una afirmación directa sobre el propósito de la parábola: enseñar a sus discípulos la necesidad de orar constantemente y no desanimarse. Este enfoque en la persistencia en la oración revela varios aspectos clave del carácter de Dios y la dinámica de la fe. La parábola que sigue es la del juez injusto y la viuda persistente. En esta historia, una viuda acude repetidamente a un juez, pidiéndole justicia contra su adversario. Al principio, el juez, que no teme a Dios ni respeta a las personas, la ignora. Sin embargo, debido a la insistencia constante de la viuda, finalmente accede a ayudarla para que deje de molestarle. Jesús utiliza esta figura del juez injusto para resaltar un contraste con Dios. Si incluso un juez injusto responde a la perseverancia, ¿cuánto más lo hará Dios, quien es justo y misericordioso?
La viuda en la parábola representa a aquellos que están en necesidad y buscan justicia, y su insistencia refleja la actitud que Jesús quiere que adoptemos en la oración, la perseverancia de la viuda, su decisión de no rendirse a pesar de la indiferencia inicial del juez. Es un modelo de cómo los creyentes deben acercarse a Dios. Este ejemplo sugiere que la oración no es simplemente una acción puntual, sino un proceso continuo que requiere fe y tenacidad. Jesús subraya que Dios, a diferencia del juez injusto, es justo y escucha a sus hijos. La comparación destaca que si un juez injusto puede ceder ante la insistencia, Dios, que es amoroso y compasivo, ciertamente responderá a las oraciones de sus fieles. Esta enseñanza es un recordatorio del carácter accesible y receptivo de Dios, animando a los creyentes a mantener su fe incluso cuando las respuestas no son inmediatas. La exhortación a no desmayar es particularmente significativa en este contexto. Desmayar implica perder el ánimo, la esperanza y la fe. Jesús reconoce que en la vida habrá momentos de prueba y dificultades que pueden llevar al desánimo, especialmente cuando las respuestas a nuestras oraciones parecen retrasarse. Sin embargo, a través de esta parábola, Jesús alienta a sus discípulos a mantenerse firmes, confiando en que Dios escucha y actuará a su debido tiempo. La parábola también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras peticiones y la actitud con la que nos acercamos a Dios. La persistencia en la oración no solo es una cuestión de repetición, sino de mantener una relación constante y sincera con Dios. Es un ejercicio de fe que fortalece nuestra confianza en su provisión y su justicia. Además, la persistencia en la oración tiene un efecto transformador en el creyente. Nos enseña paciencia, dependencia y humildad, reconociendo que no siempre entendemos el tiempo o los caminos de Dios. Esta práctica nos acerca más a Dios, afinando nuestra capacidad de discernir su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Número 8. Marcos 12:1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. En Marcos 12:1, Jesús introduce una parábola conocida como la parábola de los labradores malvados. Esta historia está cargada de simbolismo y se dirige directamente a los líderes religiosos de su tiempo, quienes eran responsables del cuidado espiritual del pueblo de Israel. La parábola comienza con un hombre que planta una viña, la protege con un vallado, cava un lagar y construye una torre. Luego, la arrienda a unos labradores y se va lejos. Cada elemento de la viña está cuidadosamente descrito, subrayando la atención y el esfuerzo del propietario en establecerla. Este hombre representa a Dios y la viña simboliza a Israel, un tema común en la literatura profética del Antiguo Testamento, donde Israel es frecuentemente comparado con una viña que Dios ha plantado y cuidado. El vallado, el lagar y la torre indican el cuidado y la provisión de Dios para su pueblo. El vallado representa la protección divina. El lagar sugiere la expectativa de frutos, buenas obras y justicia, y la torre simboliza la vigilancia y el cuidado continuo. Dios ha proporcionado todo lo necesario para que Israel prospere y produzca frutos espirituales. Sin embargo, la viña es arrendada a unos labradores, quienes simbolizan a los líderes religiosos y espirituales de Israel. Estos líderes tienen la responsabilidad de cuidar la viña y asegurar que produzca fruto. El hecho de que el propietario se vaya lejos sugiere que Dios confía en ellos para cumplir con su deber en su ausencia física. A lo largo de la parábola, los labradores fallan gravemente en su responsabilidad. Cuando llega el tiempo de la cosecha, el propietario envía a sus siervos para recoger su parte de los frutos. En lugar de entregar lo que le corresponde, los labradores maltratan y matan a los siervos. Este patrón se repite varias veces, con los siervos representando a los profetas enviados por Dios a Israel, quienes fueron repetidamente rechazados y maltratados por los líderes del pueblo. Finalmente, el propietario envía a su hijo, creyendo que le respetarán, pero los labradores, en un acto de máxima rebeldía y maldad, deciden matar al hijo para quedarse con la herencia. El hijo en la parábola es una referencia directa a Jesús, el Hijo de Dios, a quien los líderes religiosos de Israel eventualmente rechazarán y crucificarán.
La parábola culmina con una advertencia severa. El propietario de la viña vendrá y destruirá a esos labradores y dará la viña a otros. Esto prefigura el juicio de Dios sobre los líderes corruptos de Israel y la apertura del reino de Dios a otros pueblos, incluyendo los gentiles. Esta historia no solo es una acusación contra los líderes religiosos de la época de Jesús, sino que también sirve como una advertencia y un llamado a la fidelidad para todos los que son puestos en posiciones de liderazgo espiritual. Debe haber una correspondencia entre la confianza y las provisiones de Dios y la respuesta de aquellos que son encargados de cuidar su pueblo. La parábola resalta la paciencia y la justicia de Dios. A pesar de la rebelión y la ingratitud, Dios sigue enviando mensajeros, ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, también subraya que la paciencia de Dios tiene un límite y que la justicia finalmente prevalecerá. La expectativa de Dios es que su pueblo, guiado por sus líderes, produzca frutos de justicia, amor y obediencia. Número 9. Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En Mateo 21, Jesús introduce la parábola de los trabajadores de la viña, una enseñanza que aborda la naturaleza del reino de los cielos y los conceptos de justicia y gracia divina. La parábola comienza con un hombre, el dueño de la viña, que sale temprano en la mañana a contratar obreros. Este propietario representa a Dios, y su viña simboliza el reino de los cielos. Desde el comienzo, la acción del dueño muestra su iniciativa y generosidad al buscar obreros para su viña. Va al mercado temprano por la mañana y acuerda con los trabajadores un denario por día, un salario justo para la época. Esto refleja la justicia y la equidad de Dios, quien establece un pacto claro con aquellos que llama a trabajar en su reino. A lo largo del día, el dueño sigue buscando más trabajadores. Sale nuevamente a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde, encontrando personas desempleadas y contratándolas. Esta continua búsqueda de obreros en diferentes momentos del día ilustra la disposición de Dios a llamar a personas en diferentes etapas de sus vidas, independientemente de cuándo respondan a su llamada. Al final del día, el dueño de la viña ordena a su mayordomo que pague a los trabajadores, comenzando con los últimos contratados y terminando con los primeros. Sorprendentemente, todos reciben el mismo salario, un denario. Esto causa descontento entre los que fueron contratados primero, quienes esperaban recibir más por haber trabajado más horas. Ellos murmuran contra el dueño, sintiéndose tratados injustamente. La respuesta del dueño es reveladora. Él le dice a uno de ellos: «Amigo, no te hago injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno?». Aquí, Jesús destaca que la economía del reino de Dios no se basa en el mérito humano o en las horas trabajadas, sino en la generosidad y la gracia soberana de Dios. La igualdad del pago simboliza la igualdad de la gracia y la salvación que Dios ofrece a todos, independientemente de cuándo lleguen a la fe. La parábola desafía las nociones humanas de justicia y recompensa. Los trabajadores contratados al final del día representan a aquellos que pueden venir a la fe más tarde en la vida, pero aún reciben la misma salvación que aquellos que han sido fieles durante toda su vida. Esto puede parecer injusto desde una perspectiva humana, pero subraya que el reino de Dios opera bajo principios de gracia y generosidad divina, no bajo el merecimiento o el esfuerzo humano. Además, esta parábola invita a reflexionar sobre la actitud de los creyentes hacia la gracia de Dios. La queja de los primeros trabajadores revela una actitud de envidia y autojustificación, contrastando con la generosidad del dueño. Jesús nos llama a adoptar una perspectiva de gratitud y humildad, reconociendo que todo lo que recibimos es un regalo inmerecido de Dios, y no algo que podemos ganar o merecer. En el contexto más amplio del ministerio de Jesús, esta parábola también sirve como una advertencia a los líderes religiosos de su tiempo, quienes a menudo se consideraban los primeros en el reino de Dios debido a su obediencia a la ley y sus tradiciones.
Jesús desafía esta actitud, sugiriendo que el reino de Dios está abierto a todos y que la gracia de Dios puede llegar a cualquier persona, en cualquier momento. Número 10. Lucas 10:30-37. Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. En Lucas 10:30-37, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano en respuesta a la pregunta de un experto en la ley: ¿Quién es mi prójimo? Esta parábola es una de las más conocidas y poderosas de las enseñanzas de Jesús, ya que desafía las percepciones culturales y religiosas de su tiempo y ofrece una lección profunda sobre la misericordia y el amor al prójimo. La historia comienza con un hombre que viaja de Jerusalén a Jericó, una ruta conocida por ser peligrosa debido a la presencia de ladrones. Este hombre cae en manos de bandidos que lo roban, lo golpean y lo dejan medio muerto al costado del camino. En este estado vulnerable y desesperado, el hombre necesita ayuda urgente. Primero, pasa un sacerdote por el camino. Siendo un líder religioso, uno esperaría que mostrara compasión y ayudara al herido. Sin embargo, el sacerdote lo ve y pasa de largo. Luego, un levita, otro miembro del personal del templo, pasa por el mismo camino y también elige ignorar al hombre herido. Estos 2 personajes representan a la clase religiosa de Israel, personas que, según su posición, deberían ejemplificar la ley de Dios, que incluye el mandato de amar al prójimo. Finalmente, pasa un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos debido a diferencias religiosas y étnicas. En la cultura de la época, un samaritano era lo último que se esperaría como un modelo de compasión y misericordia para un judío. Sin embargo, al ver al hombre herido, el samaritano es movido a compasión. Se acerca al hombre, venda sus heridas usando aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a un mesón y cuida de él. Al partir, deja dinero con el mesonero para asegurar su cuidado continuo y promete pagar cualquier gasto adicional a su regreso. La acción del samaritano no solo es un acto de compasión momentánea, es un compromiso continuo de cuidado. Su misericordia se traduce en acciones concretas y sacrificiales. El samaritano gasta tiempo, recursos y dinero, todo en beneficio de un extraño que, culturalmente, sería considerado un enemigo. Jesús concluye la parábola con una pregunta al experto en la ley: ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta es obvia, y el experto en la ley responde correctamente: el que usó de misericordia con él. Jesús entonces le dice: Ve, y haz tú lo mismo. A través de esta parábola, Jesús redefine el concepto de prójimo. No se trata de proximidad geográfica, raza o religión, sino de la disposición a mostrar compasión y ayuda a cualquiera que esté en necesidad. El verdadero amor al prójimo trasciende barreras culturales y prejuicios, y se demuestra a través de acciones concretas de misericordia y cuidado. La elección de un samaritano como el héroe de la historia es especialmente significativa. Jesús desafía las expectativas y prejuicios de su audiencia, mostrando que la verdadera piedad no se mide por la posición religiosa o la afiliación étnica, sino por la capacidad de mostrar amor y compasión. Además, la parábola subraya que la misericordia y el amor deben ser proactivos y prácticos. No basta con sentir compasión. El amor verdadero se manifiesta en acciones que alivian el sufrimiento y atienden las necesidades del prójimo.
El buen samaritano no solo ve la necesidad, sino que se involucra activamente en atenderla, a pesar del costo personal. Número 11. Mateo 13:24. Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En Mateo 13:24, Jesús comienza a contar la parábola del trigo y la cizaña, una historia que ofrece una profunda visión sobre la naturaleza del reino de los cielos y la coexistencia del bien y el mal en el mundo. La parábola inicia con un hombre que siembra buena semilla en su campo, simbolizando la obra de Dios al plantar la semilla de la verdad y la justicia en el mundo. El hombre en la parábola representa a Jesús, quien siembra la buena semilla, que son los hijos del reino, aquellos que han aceptado su mensaje y viven conforme a sus enseñanzas. El campo representa el mundo, y la buena semilla indica la obra de Dios en establecer su reino en la tierra, trabajando a través de aquellos que le siguen. Sin embargo, mientras todos duermen, un enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. La cizaña, una planta similar al trigo pero dañina, simboliza a los hijos del maligno, aquellos que hacen el mal y se oponen al reino de Dios. El enemigo, que representa a Satanás, busca corromper y destruir la obra de Dios, sembrando maldad y engaño entre la buena semilla. Cuando las plantas comienzan a crecer y a producir grano, los siervos del dueño del campo notan la presencia de la cizaña y se preguntan de dónde proviene. El dueño, que comprende la situación, les explica que un enemigo ha hecho esto. Los siervos, preocupados por la pureza del campo, preguntan si deben arrancar la cizaña. Sin embargo, el dueño les aconseja esperar hasta la cosecha para separar el trigo de la cizaña, ya que intentar arrancarla antes podría dañar el trigo. La decisión de permitir que ambos crezcan juntos hasta la cosecha refleja la paciencia y la sabiduría de Dios. Dios permite que el bien y el mal coexistan temporalmente en el mundo para no dañar prematuramente a los justos. La cosecha, que representa el fin de los tiempos, será el momento en que Dios juzgará a la humanidad. Los segadores, que son los ángeles, recogerán primero la cizaña y la quemarán, simbolizando el juicio final y la destrucción del mal. Luego, recogerán el trigo y lo almacenarán en el granero, representando la recompensa eterna para los justos. Esta parábola subraya varios puntos importantes. Primero, la coexistencia del bien y el mal es una realidad en el mundo actual. Aunque Dios ha sembrado buena semilla, el mal también está presente debido a la obra del enemigo. Esta mezcla puede causar confusión y sufrimiento, pero es parte del plan de Dios para permitir que el bien y el mal se desarrollen plenamente antes del juicio final. Segundo, la paciencia de Dios es un tema central en esta parábola. Dios no se apresura a juzgar y destruir el mal inmediatamente, sino que permite que tanto el bien como el mal crezcan juntos hasta el momento adecuado. Esta paciencia refleja su deseo de dar a todos la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Tercero, la parábola enfatiza la justicia final de Dios. Aunque el mal puede prosperar temporalmente, llegará un momento en que Dios hará justicia. Los justos serán recompensados y los malvados serán castigados. Este juicio final asegurará que el reino de Dios sea purificado y que solo los justos permanezcan. Finalmente, la parábola del trigo y la cizaña invita a los oyentes a reflexionar sobre su propia vida y su relación con Dios. Nos desafía a perseverar en la fe y la justicia, confiando en que Dios tiene un plan perfecto y que, en su tiempo, Él hará justicia. También nos llama a ser pacientes y compasivos, sabiendo que todos tienen la oportunidad de arrepentirse y cambiar antes del juicio final. Número 12. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. En Mateo 13:31, Jesús presenta la parábola del grano de mostaza, una enseñanza que ofrece una poderosa lección sobre el crecimiento y el impacto del reino de los cielos. La parábola describe cómo el reino de Dios, aunque comienza con algo pequeño e insignificante, crece y se expande de manera extraordinaria. El grano de mostaza, conocido por ser una de las semillas más pequeñas, representa el inicio humilde del reino de los cielos. A simple vista, la semilla de mostaza es casi imperceptible,
lo que simboliza cómo el reino de Dios comenzó de manera modesta con Jesús y su pequeño grupo de discípulos. En su contexto histórico, la misión de Jesús y su grupo de seguidores no parecían tener un impacto significativo en comparación con los vastos imperios y las estructuras religiosas establecidas. Sin embargo, una vez sembrada, la semilla de mostaza crece hasta convertirse en una de las plantas más grandes del huerto. Esta transformación de algo pequeño a algo grande ilustra el poder expansivo y transformador del reino de Dios. A medida que la semilla de mostaza crece, se convierte en un árbol donde las aves pueden venir y anidar en sus ramas. Este detalle es significativo porque las aves encuentran refugio y sustento en el árbol, lo que simboliza cómo el reino de Dios ofrece refugio, seguridad y provisión a todos los que se acogen a él. La parábola del grano de mostaza también destaca la naturaleza del crecimiento del reino de Dios. Aunque el inicio puede parecer insignificante, el proceso de crecimiento es dinámico y continuo. Este crecimiento no es inmediato ni obvio desde el principio, pero con el tiempo, su impacto se hace evidente y significativo. Este aspecto de la parábola enseña a los creyentes a tener paciencia y confianza en el proceso de crecimiento del reino de Dios. Lo que puede parecer pequeño o insignificante en sus comienzos puede llegar a tener un impacto profundo y duradero. Además, esta parábola subraya que el crecimiento del reino de Dios no depende del esfuerzo humano, sino del poder de Dios. La semilla de mostaza crece no por el esfuerzo del sembrador, sino por su propio potencial y la provisión de Dios. Esto nos recuerda que el avance del reino de Dios está en manos de Dios y no en nuestras capacidades humanas. Nuestro papel es sembrar la semilla y confiar en que Dios la hará crecer según su voluntad y su tiempo. En el contexto más amplio del ministerio de Jesús, esta parábola también ofrece esperanza y aliento a sus seguidores. Les asegura que, a pesar de las dificultades y la aparente insignificancia de sus esfuerzos iniciales, el reino de Dios crecerá y se expandirá de manera maravillosa. Esta promesa les da confianza para perseverar en su misión, sabiendo que su trabajo en el reino de Dios no es en vano. La parábola del grano de mostaza también invita a los oyentes a reflexionar sobre su propia fe y cómo contribuyen al crecimiento del reino de Dios. Cada pequeño acto de fe, amor y servicio puede parecer insignificante, pero en el plan de Dios, cada semilla plantada puede crecer y tener un impacto significativo. Este llamado a la acción nos motiva a ser fieles en las pequeñas cosas, confiando en que Dios usará nuestras contribuciones para su gloria y para el avance de su reino. Número 13. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. En Mateo 13:33, Jesús presenta la parábola de la levadura, una enseñanza breve pero profundamente significativa sobre la naturaleza transformadora del reino de los cielos. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer mezcla en una gran cantidad de harina hasta que toda la masa queda fermentada. A través de esta simple imagen, Jesús revela cómo el reino de Dios trabaja de manera poderosa y penetrante en el mundo y en la vida de las personas. La levadura, aunque pequeña en cantidad, tiene un efecto transformador notable. Cuando se mezcla con la harina, inicia un proceso de fermentación que altera toda la masa, haciéndola crecer y cambiar en textura y sabor. Este proceso simboliza cómo el reino de los cielos, aunque pueda comenzar de manera humilde y pequeña, tiene un poder transformador que permea y cambia todo lo que toca. La mujer en la parábola representa a aquellos que introducen el reino de Dios en el mundo a través de sus acciones y testimonios. Su acto de mezclar la levadura en la harina es una metáfora de la difusión del mensaje del reino de Dios. La levadura, escondida en la masa, trabaja de manera invisible pero efectiva. Esto nos enseña que el reino de Dios a menudo opera de manera silenciosa y discreta, transformando corazones y vidas desde adentro hacia afuera. Las 3 medidas de harina mencionadas en la parábola son una cantidad considerable, suficiente para alimentar a muchas personas. Esto subraya que el alcance del reino de Dios es amplio y su influencia está destinada a ser significativa. Aunque el comienzo pueda parecer insignificante, su impacto final es enorme y abarca toda la creación.
La parábola de la levadura también resalta la paciencia y el tiempo necesarios para el crecimiento del reino de Dios. Al igual que la levadura, necesita tiempo para fermentar toda la masa, el crecimiento y la manifestación completa del reino de Dios requieren tiempo. Este proceso nos recuerda la importancia de la perseverancia y la confianza en el poder transformador de Dios, incluso cuando los cambios no son inmediatamente visibles. Otro aspecto importante es que la levadura trabaja desde adentro. Esta transformación interna refleja cómo el reino de Dios cambia primero el corazón y la mente de las personas, y luego estos cambios internos se reflejan externamente en sus vidas y en sus comunidades. Este proceso interno de transformación es esencial para el crecimiento auténtico del reino de Dios. La comparación del reino de los cielos con la levadura también desafía a los creyentes a ser agentes de transformación en el mundo. Así como la levadura no puede cumplir su propósito sin ser mezclada en la masa, los seguidores de Cristo están llamados a estar en el mundo, interactuando con la sociedad y permitiendo que el poder transformador del Evangelio opere a través de ellos. Esta implicación nos llama a vivir de manera intencional y activa, siendo sal y luz en nuestras comunidades. En el contexto más amplio de las enseñanzas de Jesús, esta parábola complementa a otras como la del grano de mostaza, subrayando la naturaleza aparentemente insignificante, pero finalmente poderosa y expansiva del reino de Dios. Ambas parábolas juntas pintan un cuadro de esperanza y expectativa, asegurando a los creyentes que el reino de Dios está creciendo y avanzando, a menudo de maneras que no podemos ver o comprender plenamente. Número 14. Mateo 18, 23, 24. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En Mateo 18, 23, 24, Jesús introduce la parábola del siervo sin misericordia, comparando el reino de los cielos con un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Esta parábola destaca la naturaleza del perdón y la misericordia en el reino de Dios, así como la expectativa divina de que sus seguidores practiquen la misma misericordia con los demás. La parábola comienza con un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos, una práctica común en aquel tiempo para asegurar que los recursos y las finanzas estén en orden. Este acto de hacer cuentas representa el juicio y la responsabilidad que todos tenemos ante Dios, quien es el Rey soberano. Un siervo le es presentado al rey con una deuda astronómica de 10,000 talentos. Para entender la magnitud de esta deuda, es importante saber que un talento era una unidad de medida extremadamente valiosa y 10,000 talentos representaban una cantidad inimaginable de dinero, más de lo que un siervo podría pagar en varias vidas. Esta deuda insuperable simboliza el peso del pecado humano ante Dios, una deuda que es imposible de pagar por nuestros propios medios. El siervo, al no poder pagar la deuda, enfrenta la consecuencia de ser vendido junto con su familia y todo lo que posee. Esta acción era una práctica común en la antigüedad para recuperar al menos parte de la deuda. Sin embargo, el siervo cae de rodillas y suplica paciencia, prometiendo pagar todo, aunque es evidente que nunca podría hacerlo. Su súplica desesperada es una muestra de humildad y reconocimiento de su incapacidad para resolver su propia situación. El rey, movido a compasión, decide perdonar la deuda completamente, liberando al siervo y a su familia de la esclavitud. Este acto de perdón total es una ilustración poderosa de la gracia y la misericordia de Dios. El perdón del rey no se basa en la capacidad del siervo para pagar la deuda, sino en su compasión y generosidad. De la misma manera, el perdón de Dios hacia nosotros es un acto de gracia inmerecida, una liberación del peso del pecado que no podríamos quitar por nosotros mismos. La parábola, sin embargo, no termina aquí. El siervo perdonado encuentra a un compañero que le debe una cantidad mucho menor, 100 denarios, y lo agarra por el cuello, exigiendo el pago inmediato. A pesar de que su compañero le suplica de la misma manera en que él lo hizo ante el rey, el siervo perdonado no muestra misericordia y manda a encarcelar a su compañero hasta que pague la deuda. Esta acción muestra una desconexión profunda entre la gracia recibida y la gracia ofrecida a otros. Cuando el rey se entera de lo sucedido, se indigna y llama al siervo malvado,
reprochándole por no mostrar la misma compasión que él recibió. El rey revoca el perdón y lo entrega a los verdugos hasta que pague toda su deuda, un destino que simboliza el juicio severo de Dios para aquellos que no practican la misericordia con los demás. La conclusión de Jesús subraya el mensaje central de la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este mensaje es un llamado a la introspección y a la acción. La misericordia de Dios hacia nosotros debe reflejarse en nuestra disposición a perdonar a los demás. La verdadera comprensión y recepción de la gracia de Dios se evidencia en nuestra capacidad para mostrar gracia y misericordia a aquellos que nos han ofendido. Número 15. Mateo 21, 28, 31. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En Mateo 21, 28, 31, Jesús presenta una parábola que trata sobre la obediencia y el arrepentimiento, utilizando la figura de un padre y sus 2 hijos. Esta parábola es una respuesta a los líderes religiosos de su tiempo, quienes cuestionaban su autoridad y no entendían la verdadera naturaleza del arrepentimiento y la obediencia a Dios. La parábola comienza con un hombre que tiene 2 hijos. Se acerca al primero y le pide que vaya a trabajar en su viña. Este hijo inicialmente se niega diciendo no quiero. Sin embargo, más tarde se arrepiente de su respuesta y decide ir a trabajar en la viña. Este cambio de actitud refleja un arrepentimiento genuino y una subsecuente obediencia a la voluntad de su padre. Luego, el hombre se acerca al segundo hijo y le pide lo mismo. Este hijo responde de manera positiva y rápida, diciendo: Sí, Señor, voy. Sin embargo, no cumple con su palabra y no va a trabajar en la viña. Su respuesta inicial parece obediente, pero su falta de acción revela una falta de compromiso y sinceridad. Después de contar la parábola, Jesús pregunta a sus oyentes cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre. La respuesta es clara. El primer hijo, que inicialmente se negó pero luego se arrepintió y obedeció, es el que hizo la voluntad de su padre. Esta conclusión subraya que las acciones y el arrepentimiento son más importantes que las palabras vacías y las promesas incumplidas. Jesús utiliza esta parábola para confrontar a los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos y los escribas. Aunque estos líderes proclamaban su obediencia y devoción a Dios, sus acciones no reflejaban un verdadero compromiso con la justicia y la misericordia que Dios exige. En contraste, los publicanos y las rameras, considerados pecadores y marginados por la sociedad, escuchaban el mensaje de Jesús, se arrepentían y cambiaban sus vidas. Jesús afirma que estos pecadores arrepentidos entrarán en el reino de Dios antes que los líderes religiosos hipócritas. La parábola subraya varios temas clave. Primero, destaca la importancia del arrepentimiento genuino. El primer hijo, a pesar de su rechazo inicial, muestra una verdadera transformación al arrepentirse y obedecer. Este acto de arrepentimiento y cambio de comportamiento es lo que realmente importa ante Dios. Segundo, la parábola resalta la discrepancia entre las palabras y las acciones. El segundo hijo representa a aquellos que hablan de obediencia y devoción, pero no lo demuestran con sus acciones. Jesús critica esta hipocresía, enfatizando que la verdadera obediencia a Dios se manifiesta en acciones, no solo en palabras. Tercero, la parábola enfatiza que el reino de Dios está abierto a todos, especialmente a aquellos que reconocen sus errores, se arrepienten y buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este mensaje es una llamada a la inclusión y a la esperanza, indicando que no importa cuán lejos alguien haya caído, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la redención. En el contexto más amplio de las enseñanzas de Jesús, esta parábola refuerza la idea de que Dios valora el corazón arrepentido y la obediencia sincera por encima de la apariencia externa de religiosidad.
Jesús constantemente desafía a sus oyentes a examinar sus corazones y a vivir una vida de integridad y autenticidad en su relación con Dios. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas encontrado valiosas las enseñanzas de esta parábola y que te inspire a reflexionar sobre tu propia vida y tu preparación espiritual. No olvides dar un like si te gustó el contenido y suscribirte a nuestro canal para más videos sobre las enseñanzas de Jesús. También te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de este mensaje. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.